Nosotros en esta cabina histórica de la Z101 recibimos la visita de José Paliza, ministro administrativo de la presidencia, presidente del PRM, además de que también nuestro amigo El Blondi, como le llaman, ¿verdad? Está con nosotros hoy desde Puerto Plata y le tenemos hoy para contestar una serie de preguntas. Y yo le voy a tirar a Rosendo, antes de Rosendo la primera. ¿Es verdad que usted tiene ascendencia del padre de la Constitución Dominicana, de Tomás Bobadilla? Yo vi una genealogía ahí que pusieron suya y pues sí, es cierto, me sorprendí. Es cierto, porque del lado de mi madre, de los Nuel, son Nuel Bobadilla. Mi bisabuelo fue hijo de Carlos Nuel y de una hija de Tomás Bobadilla. Y sí, tengo descendencia de esa rama por el lado de mi madre. Yo tengo descendencia del presidente Rafael Estrella Ureña. ¿Ah, sí? Sí. Por los Tavares. Por lado de mi padre y de mi madre, que los dos eran Ureña. Oh. Los dos. Muy bien. Eran primos hermanos. Como diría don Álvaro, a trabajar. Arranque. Ministro, nosotros le recibimos a usted siempre con mucho agrado en este gobierno de la mañana y quisiéramos iniciar con usted con la siguiente pregunta. Sigue el debate en el país sobre si sería necesario una ley para desmontar aranceles a productos importados. Sobre todo hay sectores empresariales que se han manifestado en contra de esa posibilidad. Y nos gustaría saber si el gobierno mantiene todavía esa intención o si lo están evaluando en función de los pronunciamientos que han habido. Mira, es un interesante debate, un debate propio de un país democrático, de un gobierno que escucha y que tiende también a debatir, a conversar, a participar. Tenemos un presidente que tiene esa naturaleza y esa ha sido la forma en la que ha podido desarrollar este año y medio, un poco más, de gestión gubernamental. El propósito de ese proyecto, que es coyuntural, que tiene como fin o como propósito atender una crisis coyuntural que se ha originado como consecuencia de los efectos del COVID, posteriormente matizados o impactados aún adicionalmente más por la guerra entre Ucrania y Rusia, no busca otra cosa que intentar llevar a la familia dominicana alimentos, sobre todo alimentos más baratos. Y busca estimular a que muchos de esos industriales dominicanos hoy, que importan materia prima para la elaboración de un sinnúmero de productos, puedan ver otros mercados que no son usualmente los tradicionales por temas de aranceles. Por ejemplo, importar materia prima de América del Sur en temas específicos podría ser más interesante hoy que en esos mercados están más baratos que en los tradicionales, que son los de Centroamérica, los de Norteamérica, producto de aranceles. En lo que nos instancian son los aranceles. Y esa es la idea, esa es la naturaleza. Pero usted puede tener la seguridad de que un gobierno del presidente Abinader, que ha sido un gobierno que no ha hecho otra cosa que estimular como nunca la industria en sus diversos áreas, aristas, sectores, no haría nada para afectarle. Es más, ayer anunciamos las buenas nuevas de que por primera vez en República Dominicana el sector exportador pudo romper la barrera de los 12,000 millones de dólares anuales en exportación. Y si usted busca todos y cada uno de los sectores productivos de la República Dominicana, me atrevo a decir casi con lo a veces arriesgado que es generalizar, todos los sectores productivos de República Dominicana viven una suerte mejor, ha aumentado su producción, son más rentables y son hoy más competitivos. Este ha sido un gobierno que no ha hecho otra cosa que apoyar la producción nacional y apoyar la gran industria nacional. Ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, manifestó en el día de ayer que podrían llevar a arbitraje internacional el contrato con ese laboratorio inglés, el laboratorio AstraZeneca, por el incumplimiento en la entrega de las vacunas contra el COVID-19 en el plazo establecido. Entonces, tenemos entendido, eso usted lo podrá aclarar, de que el contrato que firmó el Estado Dominicano con ese laboratorio y con otros laboratorios más, exime al laboratorio de tener que pagar por incumplimiento en el plazo de entrega. Sería bueno que usted nos diera su opinión con respecto a ese tema.
No soy el más conocedor a profundidad de estos temas porque no están dentro del área de mi dependencia desde el punto de vista gubernamental. No quisiera cometer un error o que se pueda sacar de contexto lo que puedo decir. Esos contratos originalmente, sobre todo en el marco de una pandemia, y en el que todos estábamos intentando accesar a vacunas de cualquier forma y casi a cualquier costo por la presión que teníamos de perder cada vez más a hombres y mujeres de nuestro entorno, amigos, familiares y demás. Sé que fueron firmados no necesariamente en el mejor balance de las contraprestaciones que usualmente se dan en un contrato cuando usted tiene la tranquilidad de negociarlos o de trabajarlos. Pero lo cierto es que AstraZeneca nos ha incumplido. Y en tal virtud, nosotros como gobierno dominicano también tenemos nuestras propias obligaciones de cuidar al pueblo dominicano, de cuidar los recursos con los que disponemos y de tomar siempre las mejores posiciones y las mejores decisiones que busquen cuidar el interés público, el interés nacional. Y en tal virtud, usted puede tener la seguridad que el gobierno dominicano en este y en cualquier otro caso actuará siempre en virtud de los mejores intereses para el país. Ministro, el debate en torno a la modificación de la Constitución de la República ha generado, posiciones a favor y en contra, sobre todo en base a la motivación que se ha hecho. Una motivación que apunta hacia un ministerio público independiente. Recientemente vimos la carta del obispo Masaya explicando que podemos tener y blindar el ministerio público sin necesidad de modificar la Constitución. Y en el día de ayer la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República, también apunta hacia una posición similar que se establece, que se pueden blindar el Ministerio Público, se puede crear una independencia real del Ministerio Público modificando la forma de escogencia del procurador sin modificar la Constitución de la República. Y nos gustaría conocer la opinión suya sobre esa posición y si el gobierno mantiene la idea de modificar la Constitución de la República a raíz de todo este debate que se ha suscitado. Es un debate interesante y rico. Es más, lo hemos propuesto en el marco de la mesa del Consejo Económico y Social para generar aún más debate y para generar aún más, un nivel de socialización mayor de este proyecto. Es la primera vez en la historia de la República que un presidente de la República propone una reforma constitucional para quitarse poderes, para entregar parte de los poderes que hoy consagra la Constitución de la República, que no tiene un fin electoral, ni un fin de beneficiarse de un régimen, un cambio de régimen específico. Es más, si analizamos la propuesta que hace el presidente en este aspecto con las recientes reformas que propiciaron otros de los que hoy se oponen a la propuesta que hace el presidente Abinader, entonces quedaría evidenciado que es un cambio brusco, un cambio importante en la forma de hacer, ver y participar en política. El presidente Abinader en este tema, la primera decisión que tomó al llegar al gobierno, recordemos la primera, antes de juramentar a cualquiera de quizás sus más leales colaboradores, de sus más cercanos participantes del proyecto político, fue juramentar a una Procuradora General de la República que no tuviera ataduras políticas, que solamente le acompañara la objetividad de sus acciones y de la lógica con la que pudiera participar y hacer su buena gestión. Y ese es el modelo que el presidente Abinader ha querido ir impulsando a través del tiempo, de institucionalizar, independizar políticamente de una vez y por todas el Ministerio Público. Y sí, pudieran haber otras formas, otras alternativas, pero la única que puede darle más sustento en el tiempo, más garantías en el tiempo, es a través de una reforma constitucional. ¿Pueden haber otros mecanismos? Claro, los hay, lo sabemos. Pero no hay ninguna que pueda garantizar mayor nivel de sustentabilidad en el tiempo y de esa estabilidad que requieren las instituciones para hacerse, fortalecerse y consolidarse que a través de una reforma. Pero estamos dialogando, estamos debatiendo. Yo mismo le he pedido a los demás miembros de la oposición que no se coloquen al margen de esa discusión, que debemos de romper los modelos de la vieja política y hacer nueva política. Y este es un ejemplo importante de esa ruptura que debe generarse entre las viejas formas de hacer y ver política con las nuevas. Ministro, la pandemia y primero el aumento de los fletes, la consecuencia en gran medida de esta situación, más ahora la guerra entre Ucrania y Rusia, dispararon los precios. Y la Presidencia de la República tomó
ha tomado medidas y ha anunciado medidas. Quisiéramos que nos explicaras el contenido de esas medidas y el estatus en su implementación y su impacto en la inflación en el país. Han sido muchas las iniciativas que se han venido tomando a través del tiempo. Quizás la principal o una de las principales ha sido aquella concerniente a los combustibles, cómo hemos venido subsidiando semana tras semana la alza de los combustibles, esta semana con más de $1.000 millones, la semana pasada, de pesos, más de $1.000 millones, para no traspasar esas alzas al consumidor, a la gente, sobre todo en un área que tiene efectos transversales, porque afectan a todo el engranaje económico, desde la vida de cada dominicano y dominicana hasta las grandes industrias, las matrices de generación eléctrica y demás. El gobierno dominicano ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, igual que también ha elevado la cantidad de dominicanos y dominicanas que reciben subsidios directos a través de planes y plataformas como la de Supérate. Ha venido focalizando a algunos otros, ha podido llevar programas innovadores y creativos a la clase media dominicana en la medida en la que ha presentado, por ejemplo, en los grandes espacios de comercialización, sobre todo de alimentos, productos de Inespre con 30% de descuento, aproximadamente un 30% de descuento. Y el gobierno hará todo lo que esté a su alcance, que se escuche bien, todo lo que podamos en el marco de nuestras realidades presupuestarias para poder ayudar a mitigar los efectos de esas alzas. Nada preocupa más al presidente Abinader, absolutamente nada preocupa más al presidente Abinader hoy que esas realidades que vive el mundo y cómo nos afectan a la República Dominicana y a cada familia. Y estaremos ahí donde la familia nos necesite, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, vuelvo a repetir, para colaborar con la suerte de cada uno de los dominicanos y las dominicanas. El presidente ha anunciado un sinnúmero de medidas que están en ejecución y si en la medida que avance el tiempo se requieren de otras, el gobierno estará ahí a la altura de las circunstancias. Señor ministro, una de las palabras más a veces difíciles en ejecución de políticas públicas es el tema de las reformas, a veces que tan graduales, que tan lentas, que tan automáticas pueden ser. Y una de ellas, y tuvimos el enorme privilegio de aportar lo que pudimos en ese informe, es la de la policía. Y estamos en un momento donde implementarla es el reto, por dónde empezar. ¿Qué podría decirnos en ese sentido? ¿Qué vendría primero? Lo infraestructural, que es muy necesario, las estaciones policiales, porque yo quiero incluso que se le deje de llamar destacamento y pudiera modernizarse incluso esa parte, o lo superestructural, seguir trabajando en materia de organigrama, organización, transparencia. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque mucha gente entiende que tras el informe entregado, pues íbamos quizás a tener noticias más próximas en ese proceso. Mire, las reformas, sobre todo como esta, requieren de mucho tiempo y requieren de vencer muchas resistencias. Hay que cambiar modelos, culturas, y esas grandes reformas toman tiempo y requieren de mucho apoyo, no solamente del apoyo de la sociedad en sentido general, porque todos de alguna manera somos partícipes y nos obliga a que la seguridad sea un tema ciudadano. Hay que ciudadanizar la seguridad de todos, tenemos que colaborar cada uno de nosotros con ella, pero también requiere de apoyos internos en aquellas estructuras que son las propias a cambiar. Yo llamaría o invitaría a que en la ruta crítica que se ha de tomar y que está siendo muy bien asesorada por entidades, asesores, expertos nacionales e internacionales que se han identificado para estos temas, que podamos también visibilizar ganancias rápidas, quick wins, para poder inspirar aún más a toda una sociedad que desea que la seguridad ciudadana cambie y que estas reformas estén para quedarse, que logren consolidarse. Y creo que el gobierno tiene que hacer algunos esfuerzos para que los pasos a seguir, los próximos pasos, puedan exhibir rápidamente algún nivel de ganancia o de satisfacción de la gente para inspirar más en su apoyo y en la necesidad de que todos estemos junto a esa reforma y la apoyemos. Pero vuelvo a repetir, es la de la policía, que tomará algún tiempo y que requerirá de un esfuerzo de esta gestión gubernamental y de las que puedan venir en el futuro para ir consolidándola e ir haciendo que los policías, y esto es una opinión ya muy personal mía, sea de orgullo
pertenecer a la policía, y que luego mañana uno de nuestros hijos, cuando vaya creciendo, le diga, papá, yo quiero ser policía, y sea un tema como ha sucedido con el magisterio, por cierto, o otras áreas del servicio público, que llene de orgullo a las familias que uno de sus hijos sean parte de esas estructuras. Ministro, ¿en qué vamos con el fideicomiso de Punta Catalina? Porque duramos semanas debatiendo, hablando, pero como que ha caído, ya nadie habla de eso. ¿En qué va ese fideicomiso? ¿Cuáles son los pasos que se han seguido dando de cara en el Congreso para la aprobación? Si siempre se va a aprobar primero el fideicomiso público, el proyecto que se envió, para luego entonces tomar la decisión con Punta Catalina. ¿Cuál es la situación? Y si Celso Marrancini ha asumido algunas funciones. Yo creo que el tema a través del tiempo ha ido tomando su forma, porque la gente ha entendido y percibido, sobre todo aquellos que han sido sus opositores, que el gobierno dominicano no tiene ninguna intención con Punta Catalina que no sea la de hacerla operar de una manera más eficiente, y que no tienen ningún plan en lo absoluto de privatizarla. Pero ya concluyeron que sí es una buena planta. Pero está... la crítica no creo que fue si haya sido buena o mala. La crítica era cuánto costaba o cuánto le costó al gobierno dominicano. Y la crítica también si era la matriz de generación más idónea, en virtud sobre todo de los altos niveles de contaminación que a futuro los países siempre se han ido distanciando del carbón. Esa era la discusión. Pero están volviendo. Por tema de costo, pero el tema de contaminación siempre estará ahí. Ahora, está en discusión el Congreso, hay una ley marco que se ha establecido también para fortalecer los fideicomisos públicos, y creo nueva vez que los fideicomisos son un instrumento interesante, que han sido utilizados en diferentes partes de América Latina y del mundo, y que es un modelo que no es nuevo y que es evidentemente muy conocido, y que por la presencia siempre de las fiducias de terceros, siempre también generan algún nivel de transparencia y de útiles importantes para la estructuración de ese tipo de instrumentos. Con relación a esa pregunta, se quedó una partecita, era la de Celso Marrancini, si tiene algunas funciones, porque él fue designado por decreto como presidente del comité técnico. En este momento él está ejerciendo algún tipo de función en Punta Catalina o no. No puedo quizás puntualizar específicamente en esa pregunta, porque no está dentro de mi nivel ministerial, de mi aspecto ministerial. Pero él ha venido participando de manera desinteresada, inclusive sin cobrar un peso, en el marco del gabinete eléctrico que se estructuró, y que se ha ido pudiendo gestionar un sinnúmero de acciones con todas las entidades vinculadas sobre una mesa que evidentemente ayuda cuando se organizan gabinetes a que esas áreas funcionen de una mejor forma. Y él ha trabajado allí o ha participado allí de manera desinteresada a través de todo el trayecto desde que se constituyó el gabinete hasta la fecha. En el ámbito político, usted es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, y esa organización en los próximos meses va a tener un proceso para la renovación de la dirección nacional. Usted aspira a permanecer como presidente de esa organización, pero hay otros aspirantes, como es el caso del doctor Eddie Olivares, el caso también del doctor Guido Gómez Mazara, que están aspirando a la misma posición que usted. Y el caso de Guido, que se ha opuesto a que sea a través de una convención de delegados, que él ha llamado convención de empleados en algunas ocasiones. Me gustaría saber cuándo será, qué va a pasar, si ese grupo que encabeza Guido Gómez Mazara no está de acuerdo con ese método que se ha decidido para escoger a las nuevas autoridades del partido. Bueno, pienso oportuno expresar que en el caso mío particular no he presentado candidatura aún a la dirección del partido. Okay. Esto así porque los organismos partidarios han venido a través de las últimas semanas trabajando todas las rutas críticas, las modalidades a escoger y los pasos a seguir para poder lograr en un espacio de tiempo prudente. Aunque lo hemos visto la renovación de todas las estructuras partidarias. Y hasta tanto el partido, que creo que en esta semana habrá de concluirlo, la Comisión de Elecciones Internas, establezca las metodologías. Entiendo que no es prudente que nadie de manera particular presente tal o cual candidatura aún
a un espacio de dirección dentro del partido. Además, en el caso mío muy particular, hace 4 años, habiendo otros dirigentes con mayor recorrido, quizás más madurez, más experiencia para dirigir el partido, tuve el honor de que esa responsabilidad se nos diera a nosotros. La asumimos a nuestras mejores habilidades, llenos de compromiso y de mucho deseo de vencer las viejas formas y de lograr resultados importantes para nuestra organización. Tomamos una organización que marcaba 16, 17% en aquel momento y logramos junto a 45,000 hombres y mujeres que conforman la dirección del partido, porque la dirección del partido no es un hombre y una mujer en este caso, no es Paliza y Carolina, somos 45,000 hombres y mujeres que cerrado el proceso electoral, el PRM se convirtiera en el principal partido de la República Dominicana. Y con miras al futuro, yo que soy miembro de un gran equipo que se llama Partido Revolucionario Moderno, me pondré donde el partido me necesite. Si el partido me necesita que yo sea su presidente, pues ahí estaré. Nada me llenará de más honor y orgullo que eso. Pero si tengo que colocarme en la última de las filas y empujar de allá para acá, también pueden contar conmigo. Porque este proceso y la vida que vive hoy el partido, sobre todo en el marco de ser un partido oficialista y de las responsabilidades que tenemos de acompañar al presidente Abinader a hacer una gestión que trascienda el tiempo, no puede estar supeditado a un hombre o al ego personal de nadie. No puede ser un proyecto a futuro de un dirigente. Esto tiene que ver con la colectividad, tiene que ver con la unidad de nuestra organización, tiene que ver con lo que representamos todos juntos. Y juntos evidentemente somos más fuertes y tenemos la capacidad de vencer todo obstáculo. En el partido todos somos hoy necesarios y en unidad, que es nuestra principal virtud, venceremos los grandes obstáculos que hoy tenemos como partido gobierno y lo que se enfrentarán o los grandes retos que tendremos en el mañana. Y yo, en virtud de la necesidad de la unidad del partido, estaré siempre donde mi partido me necesite. Vamos ya a seguir en política, aunque yo tengo otra pregunta en el ámbito de la gestión gubernamental, pero ya aprovechando la coyuntura que Nayib la puso. Ustedes en las pasadas elecciones fueron en una alianza con el nuevo partido, la Fuerza del Pueblo, que lidera el presidente Leonel Fernández. A través de esa alianza, la Fuerza del Pueblo logró, por ejemplo, una matrícula congresual importante, logró un espacio en el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros beneficios. Esa alianza definitivamente se rompió, porque ahora vemos al presidente Fernández con un discurso bastante recio frente al gobierno, que incluso dice que ustedes están viviendo en una burbuja y que como que no saben lo que está pasando en este país, a propósito de la situación actual con los precios. No, nosotros estructuramos una alianza parcial a nivel senatorial, fundamentalmente, que construyó, o el fin principal era construir un Congreso más plural, en donde las mayorías no fueran absolutas, como el Congreso que teníamos anteriormente. Ese era el propósito principal de la alianza y tenía un propósito muy bien estructurado. Y se logró, de tal manera que hoy, aun cuando el Partido Revolucionario Moderno tiene mayoría, evidentemente hay una pluralidad en el Senado interesante que invita a la discusión, a discutir y a construir consensos. De tal forma que inclusive el presidente Abinader, en un modelo también de gestión que ha venido implementando a través de su paso por el gobierno, constantemente celebra mesas en el Palacio Nacional, donde invita a voceros de todas las bancadas a construir la agenda legislativa de todos, la agenda legislativa del país. Y priorizamos proyectos que pueden ser, que aun cuando podamos tener diferencia en algunos puntos, son evidentemente de todos. Y eso es creo que fue interesante el logro que obtuvimos como consecuencia de esa alianza en el plano senatorial. Pero recordemos que en aquel momento la Fuerza del Pueblo llevó su candidato presidencial, un candidato propio, y nosotros el nuestro. Está muy bien desde aquel momento, muy bien delimitado los espacios de cada quien y el propósito de por qué construimos un vínculo de entendimiento a nivel congresional. Pero lo de la burbuja y de que ustedes como que no saben lo que está pasando. Bueno, algo tienen que decir. Recuerdo también algunos que hablaban del Nueva York chiquito. Pero nosotros estamos muy concentrados hoy en gobernar y hacer una gestión que pueda generar un antes y un después. Y creo que el presidente Abinader, en cada paso que da,
con su nivel de dinamismo y de trabajo, por el amor a su país, la forma que ha venido exhibiendo a través de su gestión, sobre todo de humildad, y que vence todo obstáculo a base de trabajo, va rompiendo cualquier resistencia y va rompiendo los estigmas que en algún momento la oposición ha querido establecer, porque algo evidentemente tienen que decir. El presidente Abinader, al término de su gestión, habrá de convertirse, entiendo yo, ¿verdad?, en el más formidable de los presidentes que ha tenido República Dominicana en tiempos modernos. Y puede tener usted la tranquilidad de que dará paso a paso, día a día, todo lo que tiene dentro de sí para hacer de este país un país distinto, con mejores oportunidades para la gente. Vamos a aprovechar este momento para hacer la pausa y venir con más preguntas, con las respuestas del ministro José Paliza, ministro administrativo de la presidencia, en este Gobierno de la Mañana Z101. Llévatelo, Cundo. 101 continúa esta entrevista interesantísima con el ministro administrativo de la presidencia de la República Dominicana y a su vez presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Paliza, de Puerto Plata para el mundo. Y precisamente de Puerto Plata a San Cristóbal, Felipe Romero Sánchez tiene la pregunta. Gracias. Está por mudarse, Felipe, para Puerto Plata. Sí, estoy por irme para allá, para Puerto Plata. Eso va a haber que investigar. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. En primer lugar, decir lo siguiente. Yo he defendido que las direcciones políticas de los partidos, cuando son exitosas, no hay para qué cambiarlas. Y él ha sido coherente en eso, es verdad. Es verdad. Él ha sido coherente. He sido coherente siempre con eso. Usted puede, si quiere, ampliar, integrar un partido que esté en el gobierno que desea ampliar su base de apoyo social. Creo que siempre va a haber espacio para integrar más gente. Creo que en eso siempre he sido coherente. Y los éxitos políticos se miden por los éxitos electorales. Y ustedes son un ejemplo de éxito como dirección política, de manera tal que yo estoy coherente porque eso lo defendí siempre también dentro de mi partido, el de la Liberación Dominicana. Pero, ¿sabe, Felipe? Escúchame que te interrumpa. Felipe como que está cogiendo para allá. Sí. Pero... No, pero no molesten a Felipe. Pero no lo molesten. Yo Felipe. Vamos a organizarlo eso. No, pero la verdad es... Pero la verdad, no, ya, fuera de lado. Pero la verdad es que cuando algunos me han preguntado cuál es el ingrediente, cuál ha sido el elemento que pudimos nosotros construir que nos permitió ser exitosos y ganar la contienda electoral pasada, ¿qué elemento estuvo presente en este proceso del 2020, que no así lo vivimos, la familia revolucionaria, los procesos que participamos recientes, desde el 2004 al 8, al 12, y sus ramificaciones al 16? Fue fundamentalmente, nuestra principal virtud fue construir unidad partidaria. Recuerdo perfectamente hoy cuando al día siguiente de la convención en la que elegimos a Luis Abinader como candidato presidencial de nuestro partido, a mí me tocó llamar al presidente Mejía con la intención de ir a verlo, de ir a conversar con él. Era mi rol como presidente del partido. Y al tomar el teléfono, el presidente Mejía solo decirme a qué hora y dónde debo de ir para fundirme un abrazo con Luis Abinader. Sin ninguna condición, sin ninguna conversación necesaria, con el más alto nivel de compromiso y de madurez. Y nos fundimos un abrazo. Y eso se multiplicó en cascada en todo el territorio nacional. Fue la unidad del partido que nos permitió a nosotros inspirar a otros. Esa es nuestra principal arma y nuestra principal fuerza. Si alguna virtud, algún logro ha tenido esta dirección, que vuelvo a repetir, no es Carolina y Paliza, somos 40,000 y tantos hombres y mujeres, es ese, que logramos cultivar y construir unidad partidaria. Y esa es nuestra principal arma y razón de ser hacia el futuro. Ministro, vengo a mi pregunta. Adelante. ¿Cómo que introducción a la pregunta? Ahorita le estaba dando un aviso a Paliza. No, vengo a mi pregunta. Un preámbulo. Porque le planteé que como dirigente del PLD, y se lo dije, yo he sido coherente siempre y lo aclaré. Eso no tiene signo de interrogación. Ahora bien, tengo que decir lo siguiente, Paliza. El gobierno se ha visto envuelto en una serie de no voy a decir escándalos, sino de casos de corrupción. Y ahora el último con el tema del fraude que afecta sensiblemente
a la sociedad dominicana, porque se trata de las ayudas sociales que se le otorgan a las personas más vulnerables, a los pobres. De repente se descubre un fraude que no sabemos hacia dónde va a llegar. Unos hablan de 100, otros hablan de 200, otros hablan de 300 y hasta de 400 millones, que involucra, para mí, no una clonación, sino el robo de una base de datos para el diseño de tarjeta y de robo de identidad. Entonces nos gustaría saber en qué va la investigación, si tiene conocimiento de eso, qué tan involucrados pudieran estar no solamente gentes externos, sino gente interno dentro de los propios programas que tienen acceso a esa base de datos, y desde su punto de vista político, cómo se siente o cómo percibe usted al presidente Luis Abinader ante una situación como esta que provoca tantos niveles de indignación en la ciudad dominicana. En primer lugar, el pueblo dominicano en este caso no ha de pagar un peso, porque a la información que tengo son los sistemas, sobre todo bancarios, que se han encargado de cubrir las debilidades que estos sistemas de pago tienen. Como pasaría cualquiera de nosotros si con una tarjeta de crédito, por ejemplo, somos víctimas de algún nivel de fraude. Ahora bien, no tengo información ni nada ha llegado a mis oídos de que haya envuelto personas vinculadas al gobierno dominicano, sino que son estructuras paralelas al gobierno. En todo caso, absolutamente en todo caso, si hubiese personas vinculadas o no, se le aplicará todo el peso de la ley. En este gobierno se aplica justicia sin importar quién sea el poseedor de la falta. Ha sido el gobierno del presidente Abinader que ha demostrado, ha generado un antes y un después, y todo aquel que la hace, la paga. En el caso mismo de Supérate, tengo yo la particular tranquilidad de quien está enfrente de esos programas sociales hoy. Es una mujer joven, de un brillante futuro político, que no ha hecho otra cosa que entregarse día y noche para generar y para que esos propios planes sociales puedan llegar a la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas con el menor nivel de influencia política posible. Pero, vuelvo a repetir, aquellas personas que han sido sujetos en estas estructuras y que han sido identificadas, puede usted tener la seguridad de que en este gobierno el que la hace, la paga. ¿Estaría de acuerdo en auditar el programa Supérate, usted como ministro? ¿Usted está de acuerdo con que se audite Supérate? Yo no conozco bien cuáles son las metodologías que ellos utilizan, pero sé que en un sistema como ese, me imagino que hacen de forma constante revisiones, verificaciones, fiscalizaciones, y creo que pueden implementarse otros esfuerzos adicionales. Siempre es bueno poder indagar, revisar bases de datos, ¿por qué no? Pero entiendo que tienen ellos sus controles. Se han venido estableciendo controles a través del tiempo para hacer el programa más robustecido. Ministro, quisiera hacerle una más robusto. En el marco de su calidad de presidente del Partido Revolucionario Moderno, y es por el estancamiento que se ha sentido en el debate del Código Penal, a veces hasta frustración, y se echa de menos el que los partidos, y especialmente el Revolucionario Moderno, plantee una posición más firme, tal vez para trazar una línea por un estancamiento que quizás reside en 2 o 3 aspectos. Uno de ellos, las 3 causales y asuntos que tienen que ver con la discriminación. Quisiéramos saber la postura oficial del Partido Revolucionario Moderno y por qué tal vez no ha aplicado su peso político para destrabar este Código Penal en el Congreso. El Partido Revolucionario Moderno desde hace muchos años ha fijado su posición, los organismos del partido, sobre los temas principales de este código, sobre todo los temas que tienden a dividir. El caso específico de las causales, en el que el partido se ha expresado en diferentes ocasiones a favor de las causales. Es más, en el caso mío particular, siendo senador y acogiendo la línea de mi partido, voté a favor de ellas. Sin embargo, también somos conocedores de que estos temas no son solamente, no son de políticas públicas pura y dura. No es un contrato, no es un préstamo, no es una ley de tránsito. Esto es un tema que para muchos va más allá y toca temas de la intimidad personal, de valores y de reflexiones muy suyas. Imponer eso, ir más allá y fijar una posición partidaria en cada individuo que representa allí a sí mismo y
a sus respectivas demarcaciones territoriales no es una tarea sencilla. Por eso que el partido no ha ido más allá de expresar su posición como organización, cuál es y hacia dónde estimula que sus diputados o legisladores apoyen. Pero para muchos esto es un tema muy personal. Algunos que han vivido situaciones que el código intenta legislar sobre ellos. Y entonces a esos que han sido víctimas o sujetos de situaciones de esa naturaleza, tienen su propia visión del tema. Esto, vuelvo a repetir, no es un tema de política pública pura y dura, sino que va más allá y traspasa o va a al ámbito de otros espacios de discusión que hay que entender y hay que respetar. Quizá hay que aprovechar, usando un poco a los compañeros en el ámbito legislativo, se ha debatido mucho y se sigue debatiendo la ley de extinción de dominio, teniendo gran resistencia. El presidente de la República ha anunciado su apoyo pleno a esta iniciativa legislativa y quisiéramos saber su posición con relación a este proyecto de ley. No hay dudas que ha llegado el momento de que República Dominicana se apruebe la ley de extinción de dominio. Es más, en toda la región apenas somos uno de 2 o 3 países que aún no ha cogido suyo una legislación similar. Y nosotros tenemos que vencer esas resistencias y los obstáculos que no nos han permitido tener una ley de extinción de dominio. Toda la clase política, todas las organizaciones políticas, tenemos que colocarnos alrededor de este instrumento que es tan necesario para la vida institucional y que también en el marco internacional en el que otros países del mundo, sobre todo en un mundo cada vez más vinculado, más unido, económicamente y financieramente con mayor nivel de seguimiento y de apertura, de escrutinio ante todos los entes reguladores, nosotros tenemos que acogernos a esas realidades internacionales, esas realidades o esas invitaciones que hace el mundo a que los países como los nuestros tengan instrumentos de esta naturaleza. Ha llegado el momento de aprobar la ley de extinción de dominio y ojalá sea en el transcurso de este año legislativo o de este periodo legislativo en el que podamos, de esta legislatura, perdón, en el que podamos tener, sí, porque son diferentes tiempos, a lo antes posible, que podamos tener esta ley aprobada. Ministro Paliza, lo que esperamos es que esa ley de extinción de dominio se apruebe sin entrar en contradicción con la Constitución de la República. Eso es correcto. Que establece el debido proceso de ley y que no se quiera a una persona que tenga alguna propiedad en algún lugar incautar o decomisar esa propiedad antes de tener una sentencia definitiva que pese sobre esa persona y que sea ya, que como dicen los abogados en ejercicio, como el amigo Conde, que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. No es que yo antes de empezar un proceso te voy a incautar y después entonces vamos al proceso. Tiene que ser como dice la Constitución de la República hoy en día. O sea, esperamos que sea de esa manera. Quizás Oki, en su condición de abogado en ejercicio, pueda ayudarnos un poco más en ese debate. Lo que sí sé que toda ley tiene que aprobarse de acuerdo a la Constitución de la República. Pero nueva vez, vencido cualquier elemento que pueda estar, que sea propio de una discusión, porque el Congreso está para debatir y discutir. Para eso que está. Que pueda haber, hay que vencerlas, porque el país requiere de una vez y por todas que aprobemos ya una ley de extinción de dominio. Y me parece, por el nivel de información que poseo y las discusiones que he tenido con algunos congresistas, que no estamos tan lejos de que el país pueda aprobar una ley marco de esta envergadura o de esta gran importancia. Ministro, el gobierno está recibiendo algunas presiones por proyectos que el gobierno ha anunciado. Se ha dado el primer picazo, pero no comienzan. Podemos citar, por ejemplo, el tema del muelle de Manzanillo. Ahí veo a empresarios de la zona y a gente de la zona reclamando que cuándo que va a comenzar ese proyecto. Vemos el tema, por ejemplo, de el muro en la frontera, que el presidente recientemente ahí se iniciaron unos trabajos, de repente todo se ha paralizado. No vamos a hablar de Pedernales, porque todo el mundo sabe que eso es un proyecto muy ambicioso y que no es a corto plazo. Veo otro tema, la circunvalación de Moca. Ahí veo a los mocanos también. Vinieron, comenzaron, pero todo, ¿cuándo que van a comenzar de verdad? ¿Ustedes no temen que
estos proyectos que se anuncian pero que no comienzan a tiempo, No, todos, absolutamente puedan todos, afectar en términos políticos. No, todos, absolutamente todos los proyectos que el presidente Luis Abinader ha anunciado y que ha ido de manera puntual a sus inicios de obras, están todos, absolutamente todos en proceso. No existe uno que haya que no esté en la programación y en los cronogramas establecidos. Recuerde que algunos requieren de un nivel más profundo de levantamientos, de diseños y de algún tipo de planificación que siempre es propia en estos proyectos de gran envergadura. Pero todos, absolutamente todos, están dentro de los cronogramas establecidos. Y se le da un seguimiento semanal a cada uno. El presidente ha inaugurado un gabinete de la construcción que se reúne toda la semana y da seguimiento a cada uno de los proyectos de infraestructura que el gobierno dominicano ha iniciado y sobre todo también los que los gobiernos anteriores dejaron sobre la mesa. Algunos inclusive con grandes dificultades en materia de planificación y de la forma en la que los mismos fueron pensados. Recuerden que solamente escuelas teníamos como 700 que habían ido más allá de los parámetros y de los límites de la ley de compra y contrataciones para su construcción, y tuvimos que hasta aprobar una ley para poderlas continuar. Nosotros estamos dentro de los parámetros de las planificaciones del lugar. ¿Por qué si se inició, por ejemplo, el vaciado del muro, la verja fronteriza, y eso se detuvo prácticamente de una vez? Ahora se dice que se está haciendo el levantamiento topográfico. ¿Cómo se empieza una obra de esa naturaleza sin tener primero un levantamiento topográfico de por dónde debe pasar esa verja o ese muro? Todo y cada uno de los proyectos, vuelvo a repetir, que el presidente Abinader ha iniciado, están dentro del cronograma y los pasos de la planificación con el que se pensaron. Pero todos. Ministro, perdóneme, lo que sucede es que cuando el presidente de la República va a un lugar y da el primer palazo, lo que se entiende es que se ha agotado todo el proceso y que ya se va a iniciar la obra. Entonces, los comunitarios, la gente que vive por ahí, y lo digo, por ejemplo, en el caso específico de Moca, que fue y se dio el palazo para la circunvalación, entonces se quedan esperando. Yo le invito, pero vinieron y no han hecho nada. Le invito que vaya, más allá de la foto que salió en un medio, que vaya a Moca y se dará cuenta que la circunvalación está en construcción. Estuve en Moca la semana pasada, ministro. Ministro, hablamos de la alianza pública-privada y a propósito de carretera, los puertoplateños están esperando la avenida panorámica del Ámbar. Sí, la carretera del Ámbar. Sí. El del Ámbar. ¿Qué ha habido con eso? ¿Ya se hicieron las licitaciones? ¿Qué empresa va a participar? ¿Cuál es la viabilidad de ese proyecto? ¿Cuál es el monto de ese proyecto? Porque ese proyecto va a impactar mucho, no solamente en el turismo en Puerto Plata, sino en el ecoturismo también, porque estamos hablando de esa cordillera septentrional que va a adquirir esos terrenos. No, y generaría sinergias nunca antes vistas en toda la región del Cibao. Imagínense tener 2 aeropuertos internacionales a media hora de distancia cada uno por carretera, el acceso a los puertos, 2 puertos de cruceros que hoy tenemos que podrían extenderse en sus visitas a toda la región del Cibao. De igual forma, los puertoplateños pudiéramos accesar a servicios de salud o universitarios, a ir a comercios en Santiago. Las dinámicas que se generarían por tener una vía más expedita y más corta a Santiago son incalculables. Esa es una obra que no hay duda que es de alto impacto y que estoy convencido de que va a generar un importante dinamismo económico en toda la región. En el marco de las alianzas público-privadas, el proyecto está cursando el rigor que obliga la ley y la reglamentación. Hay 4 o 5 empresas interesadas, algunas de ellas ya de capital dominicano, otros extranjeras, que han demostrado o han expresado su interés ya manifiesto ante la dirección de su deseo de poder participar. El gobierno declaró su interés público sobre la misma cuando recibió inicialmente la propuesta del sector privado y se han hecho los estudios y el gobierno ha hecho las inversiones que requiere desde el punto de vista y que obliga la propia ley de las APP para que este proyecto pueda seguir caminando. Yo entiendo, por las informaciones que poseo, que en el transcurso del desarrollo de la segunda mitad de este año pudiéramos tener estar en puntos más concluyentes, porque la ley de alianza público-privada y su reglamentación, claro, buscan fortalecer o rebustecer
todo el proceso de alianzas público-privadas para que no sucedan como en otros países y en algunos casos dominicanos de estructuras similares que se han dado cuyos resultados han sido cuestionados, pero lo hacen que el proceso sea muy largo y que requiera de mucho tiempo. El diseño, ministro, ¿por dónde sería? ¿Alguna zona tunelada? Hay diferentes modelos, pero inicialmente, proyecciones que se han hecho, inicialmente se proyecta que iniciaría, en las intersecciones o en la cercanía de Tamboril, en la circunvalación de Santiago, y culminaría cerca de los Ciruelos, en Montellano, eso es entre la Gran Parada y el municipio de Montellano, en esa zona de allí. Aproximadamente, ¿verdad? Y entonces colocaría Santiago de Puerto Plata a menos de 30 kilómetros de distancia. Eso hace que, imagínense ustedes, una vía que no sea de montaña, que puede ser montaña, pero no de curvas, hace que el movimiento que puede generar sea inimaginable. Ayer Felipe preguntó de la microtunelación, ahora pregunta por los túneles otra vez. Él tiene una retroexcavadora, por si acaso. Por ahí. Vamos a responder la pregunta fuera del aire, pausamos y volvemos con más en esta entrevista con el ministro José Ignacio Paliza. Continuamos con la presencia en esta cabina de la Z101 de José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno. En esta recta final arrancamos las preguntas por Manuel Conde. Tengo aquí una pregunta, si Felipe me permite, rápidamente, Felipe. Tú me dijiste que cuando saliéramos de aquí quería ir al yate. Pero el yate tuyo, el tuyo, ese que yo quiero, ¿no? Al Flying Fox. El yate de Romerov. Está ahí en el muelle. Bueno, mire, ministro, hemos hablado de muchos ministerios, de proyecciones del gobierno, temas de política, pero hemos hablado poco de su ministerio, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que tiene una gran trascendencia en nuestro país. Leí en días pasados que había logrado, en el poco tiempo que tenía el gobierno, lograr una serie de certificaciones a nivel administrativo en su ministerio, y quisiera que nos hablara un poco de ese ejercicio de transparencia que ha hecho al lograr esas certificaciones, y además, una segunda pregunta, quisiera que nos hablara de los logros del gobierno, porque hay quienes, pero hay quienes, porque quienes quieren decir que en 18 meses no se ha hecho nada. Y quisiéramos saber también, como segunda pregunta, cuáles son los grandes proyectos y los grandes logros que ha tenido el gobierno y los que se proyectan en los meses por venir. La memoria del presidente el 27 de febrero, ¿dónde tú estabas? Pero tenemos aquí al presidente del partido. Vamos a escucharlo, junto con ustedes, por cierto. No, usted vino después de nosotros. Adelante, ministro. Mira, son múltiples los grandes esfuerzos que el gobierno se ha hecho y los resultados que podemos presentar en diferentes áreas, en cada uno de los quehaceres, en cada área gubernamental. La gestión del presidente Abinader tiene elementos que exhibir. Es más, si analizamos dependencia por dependencia, no hay duda que en todas tenemos hoy mejores parámetros que exhibir. Pero creo que este gobierno, al final del día, quedará como un gobierno de grandes ejemplos. El presidente Abinader se habrá de convertir en un presidente de ejemplos. Será un presidente cuyo legado trascenderá mucho más allá de lo que muchos inicialmente pudimos proyectar. Solamente el apoyo, por ejemplo, a la transparencia, a la independencia del Ministerio Público, a romper el tradicional matrimonio entre la corrupción y la impunidad, es evidentemente de cambio, es paradigmático. Eso, junto a la combinación que ha hecho el presidente Abinader de apoyar o estimular a la economía y a sus actores, logrando que el año pasado pudiéramos exhibir uno de los más importantes crecimientos económicos que haya vivido país de la región y del mundo, superior al 12%, al tiempo en el que también hemos aumentado los subsidios, las colaboraciones y contribuciones directas para que las familias más desposeídas puedan tener mejor calidad de vida. Esa combinación de ambas matrices está también para quedarse. Estamos buscando, el presidente ha iniciado un proceso de gestión de políticas públicas que va a cambiar de una vez y por todas la vida de todos los dominicanos y las dominicanas. Un gobierno más eficiente y más ligero, en donde cuidamos elementos que pueden ser simbólicos, pero que al fin y al cabo tienen un gran impacto en todo el desarrollo de la vida pública. Esfuerzos e iniciativas como, por ejemplo, la rescisión del contrato de la carretera de Samaná es uno de gran impacto.
o poder haber, o la estructuración de proyectos ya en camino y con gran interés de los mercados, como el de Pedernales o el de Manzanillo, el de Punta Bergantín en Puerto Plata, y algunos proyectos que se estimulan aquí en el Gran Santo Domingo quedarán para las futuras generaciones. El gobierno del presidente Abinader no es ajeno, no es que el posicionamiento que hoy tiene y que exhiben algunas empresas que miden los mercados, sobre todo en el caso de República Dominicana, que exhibe una alta valoración del pueblo dominicano, es como consecuencia de esas jornadas de 16, 17, 18 horas al día que el presidente Abinader ha dado de sí, sin un día libre en un año y 8 meses. Ministro, ¿cómo están? ¿Y la jornada suya, de cuántas horas es al día? Un poquito menos que la del presidente, pero también de muchas horas. De muchas horas. El día promedio mío inicia en Palacio 8 y media de la mañana y termina a las 10 de la noche. A veces un poco más. Ayer fue casi a las 12. Ministro, ¿cómo? Pero lo dejo ahí al hombre trabajando. A uno le da hasta, debo confesar, lo voy a decir públicamente, que hasta puro le da a uno, media vergüenza, porque uno se va a las 10, 12 de la noche todos los días y deja ese hombre trabajando. Y llega, yo llego un poquito antes que él, pero llega a las 9 está ahí en Palacio. Y no lo llama a veces a las 2 de la mañana. No, te escribe, ¿estás? Entonces yo me levanto y digo, sí, durmiendo. O sea, te llamo mañana, no jefe, llámeme ya. Ya esos son interioridades del gobierno. A las 2 de la mañana, sí. El presidente Abinader es una máquina de trabajo. Es una máquina de trabajo. Y el motor principal de este gobierno y de esta gestión es eso. Es que está dando alma, cuerpo y corazón a dejar un legado, a hacer un antes y un después. El presidente Abinader no se cansa, ni lo cansan. No hay reto que se le haya colocado de por medio que no esté ahí día y noche hasta vencerlo. Y el pueblo dominicano puede tener la tranquilidad y la seguridad de que tiene un hombre bien intencionado, que no tiene ataduras con el pasado, que solamente tiene ataduras con el futuro. Y que está dando todo lo que tiene adentro de sí, junto, claro, un grupo de hombres y mujeres que lo acompañamos, pero él en lo personal, para vencer toda resistencia. Este fin de semana estuve 2 días en La Vega y hoy a partir de hoy 2 días en Santiago. Todas las semanas está en el territorio también. Es una combinación de escritorio y territorio. Y es un formidable presidente, pero sí trabaja más que yo. Ministro, ¿cómo observan ustedes? Yo no puedo decir mucho, pero es la verdad. ¿Cómo observan ustedes? Imagínate, el jefe trabajando más que los subalternos. ¿Cómo observan ustedes desde el gobierno central nuevas paralizaciones en las escuelas y una demanda de aumento de 25% de la ADP? Yo creo que la ADP debe de acompañar al gobierno y a la gente en este trayecto. Acabamos de pasar más de un año escolar, en el que los niños no iban a las escuelas. Señores, yo soy padre de un niño de 5 años. Nada le afectó más en su desarrollo, en su crecimiento personal, el hecho de tener 1 año sin ir a la escuela. Y eso, que nosotros tuvimos la oportunidad de construir una burbujita, 4 o 5 niños, y que él pudiera tener algún nivel de instrucción. Pero la socialización de un niño, más de 1 año, sin poder compartir, vivir y educarse en un ambiente educativo, recuperar ese año perdido, ese año y medio perdido, es un reto de toda la sociedad, de toda la humanidad. Hoy no es momento para que pongamos en riesgo el desarrollo de nuestros niños, ni el desarrollo de nuestros jóvenes. Tenemos que hacer todos un sacrificio, sector público y sector privado, las autoridades y los profesores, para garantizar que bajo ninguna circunstancia, y menos el interés particular de nadie, pueda ser el que afecte el desarrollo de nuestra juventud y de nuestra niñez en un año post-pandémico. Yo invito a la reflexión de todos, y más aún que las solicitudes que también se puedan hacer se enmarquen dentro de la realidad que vivimos como país y en el marco que vive el mundo actualmente, en tiempos evidentemente especiales, en tiempos de crisis. Ministro, el vocero de la presidencia dijo al país hace unos días que si las elecciones fueran hoy, el presidente Luis Abinader ganaría con un 65%. 80-20. Usted, que es un político, a diferencia de Homero, que sí conoce de las intríngulis políticas, ¿cree que ese 65% es una exageración de Homero?
¿O qué tan cerca está de la realidad? O que la oposición solamente representa el 20% en la República Dominicana. Él no dijo todos dónde juntos. la hizo en su casa la encuesta. No hay dudas que las encuestas que se han publicado, tanto a nivel nacional como de encuestadores internacionales, que miden a los presidentes en sus respectivos mercados, indican que el presidente Abinader goza de una altísima valoración pública, de las más altas de la región y del mundo. Ustedes conocen de esos estudios. Ahora bien, nosotros no estamos pensando en el 2024. El presidente Abinader no está pensando ni midiendo hoy, en realidad, su atención principal no está en medir escenarios electorales. Estamos pensando en el 2022. Estamos pensando cómo ayudamos y colaboramos con la suerte del dominicano y la dominicana. Algunos que tenemos que buscar la forma de colaborar o ayudarlos a que tengan una mejor oportunidad de vida. De fortalecer el vínculo del partido-gobierno. De sacar al país hacia adelante en este año post-pandémico. Y de tener mejores resultados en gestión gubernamental. Sabiendo que si cumplimos a la gente, si podemos entregar el cambio que prometimos, entonces el 24 estará muy seguro. Y yo quisiera no abonar sobre temas de mediciones, de encuestas y de ponderaciones, que la tenemos y todos los que participamos del ambiente político conocemos de nuestras respectivas realidades, pero no podemos perder el foco de lo que hoy es importante. El nuevo presidente Abinader ha expresado de manera pública, a mí por escrito, como presidente del partido, que por favor dejáramos las discusiones del futuro para el futuro y que nos dedicáramos hoy a darle toda la atención a lo que tiene hoy mayor necesidad, mayor impacto, mayor obligación, que es la de ayudar a la suerte del pueblo dominicano y de cumplir las metas que hoy tenemos. Señor ministro, parece que ese mensaje no le llegó a Homero, el que llegó a usted. Pero suelte a Homero un segundo. Señor ministro, queremos agradecer. Homero es un hombre muy informado. Es así. Queremos agradecer su presencia. Recuerden ustedes que la DIAPE y el DICOM fueron fusionados. Homero es un hombre que conoce muy bien, las realidades sociales y el marco del posicionamiento que tiene cada organización política. Ministro, pero decir que la oposición es un 20%. Mire, ministro, en esta recta final y para desapartar un poquito el pleito político, usted sabe que como asesor honorífico de turismo interno, Punta Rusia en su provincia salió de los 6 mejores destinos de turismo ecológico en América Latina. Por cierto, voy a decir algo que no debo decir mucho, pero yo voy a decir Semana Santa para Punta Rusia. Debe irte a Asua para variar, pues ya tu provincia. No, es que Punta Rusia es un lugar, para el que no conocen, virgen, muy bello, de playas hermosas. Tenga cuidado. Por ahí hay un diputado que saca todo todavía el mundo tenemos todavía requiere de claro, mejores facilidades y cosas. Es un turismo de playa muy natural, muy sencillo, muy natural, muy bonito. Yo invito a que vayan a ver a Punta Rusia. Precioso. Que vaya a Puerto Plata, la Isabel, la zona, hasta allá hasta Montecristi y bordeando toda la costa. Ahora el gobierno comenzó la carretera que da acceso hasta Villa Elisa, de la Ensenada hasta Villa Elisa, y que va a mejorar el flujo, sobre todo lo que visitamos. Yo visitaba Puerto Plata, era vamos más a un fácil, intercambio, pero ahora es por aquí adentro. Pero estoy pensando, ojalá poder ir en Semana Santa a Punta Rusia, si la vida me lo permite, ir con mi familia. Pero uno trabaja demasiado, ahorita se me barajan los pleitos. Queremos agradecer. Tiene mucho tiempo que no lo ven bebiendo un café en un colmado. Usted siempre iba a ver un café. Voy siempre. Queremos agradecer a José Ignacio Paliza por esta entrevista, contestar todas nuestras preguntas y por supuesto estar aquí con nosotros. Las puertas siempre abiertas en el Gobierno de la Mañana Z101 para José Ignacio, tanto en su condición de presidente del Partido Revolucionario Moderno como ministro administrativo de la presidencia y anteriormente en su etapa como legislador. Tiene ahora, antes de irse, una reunión con Felipe. Sí. Nosotros seguimos en cabina. Llévatelo, Cundo.